la colaboración de Diana Torres, como siempre, con sus interesantes colaboraciones que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, pero sobre todo actuar. Gracias. Diana, buenos días. Gracias, Juan. Buenos días al auditorio. Un abrazo para la familia de Pedro y para el mismo Pedro. Y pues ojalá que los que puedan donar sangre estén ahí para apoyarlo. Te quiero contar una reflexión. He rescatado algunos datos que me parece importante poner sobre la mesa respecto a cómo se van a dar los procesos de comunicación en las últimas semanas del proceso electoral, Juan. Y es importante primero decir que en estas últimas semanas, en la recta final de un proceso electoral o de cualquier proceso comercial de venta de una marca, la comunicación llega a un punto de lo que llamamos microescenarios, es decir, a partir de ahora vamos a ver cómo va a tener muchísima más influencia en la gente los escenarios cercanos, los mensajes cercanos que los medios masivos o incluso los propios contenidos editoriales. ¿De dónde parto? Las encuestas que circulan están básicamente marcando una tendencia clara, con algunas diferencias respecto a la distancia que tiene Andrés Manuel a la cabeza respecto a Ricardo Anaya, pero hay un tema común que me parece fundamental y que creo que nosotros lo hablamos aquí en febrero, cuando empezamos a hacer las colaboraciones semanales, y que algo que yo comentaba en aquel momento era que como arrancaba la campaña con ciertas tendencias y ciertos números, había un número que, como leí hace unos días en una columna del Financiero, parecía un poco anónimo, que es el de los indecisos. Y la campaña ha avanzado, estamos a un mes del proceso electoral y ese es el número que sigue resultando el más interesante. Dependiendo de la encuesta, pero yo creo que estamos hablando entre un 16 y 23, algunas traen hasta un 25% de indecisos. Hay otras que manejan algo que le llaman el voto volátil. Particularmente yo no creo en el voto volátil. En cualquier caso es un voto indeciso. Es decir, una persona que hoy dice que va a votar por alguien, pero a la hora de la hora puede cambiar, desde mi perspectiva sigue siendo un voto indeciso. Es decir, no hay una certeza. Pero creo que tendríamos que poner atención en estas personas. En todo proceso de comunicación, Juan, en toda estrategia de comunicación, los entes que comunican tienen claros básicamente tres públicos: los que ya están conmigo, los que ya están contra mí y los que todavía no deciden dónde están. Todas las campañas se hacen para esos del medio. Y se dedica una pequeña parte del esfuerzo comunicativo a los que ya están conmigo. En términos comerciales le llamamos fidelización de público. Es decir, si tú eres una marca y ya tienes un público que le gusta tu café, que le gusta tu marca de teléfono, que le gusta tu equipo deportivo. El público cautivo. Claro, a ese público lo que hay que hacer es fidelizarlo, es premiarlo. Eso es importante. Me viene a la mente justo la entrevista anterior. Hay que darle beneficios por ser público cautivo de tu marca, ¿no? ¿Para qué? Para que reafirmen ese sentimiento positivo que tienen hacia ti. Los que no están contigo difícilmente lo estarán, porque seguramente ya tienen el mismo sentimiento positivo hacia alguien más de la competencia, y entonces todas las campañas se dedican siempre a los indecisos, incluso en términos comerciales. El gran reto de los que hacemos comunicación para marcas es convencer a aquellos que nos conocen, pero todavía no deciden que seamos su marca preferida. Bueno, en ese porcentaje de indecisos, que en términos electorales para hacer un promedio deben dar sobre el 20%, a mí me interesa mucho clarificar dos posibles mercados de indecisos que hay. Uno, no lo dudo, que haya un importantísimo número de personas que todavía no deciden su voto, pero no podemos olvidar otra gran teoría en comunicación, que es la espiral del silencio, Juan. Un número de personas que probablemente ya saben o ya están pensando claramente por quién van a votar, pero no lo dicen. Y no lo dicen porque, como dijo Elizabeth Noel Newman con la espiral del silencio, una teórica de comunicación, la opinión pública se va reforzando a partir de las ideas mayoritarias. Entonces, si tú estás en un entorno de gente que está a favor de Andrés Manuel, y en el fondo de tu corazón a ti no te parece una buena opción, difícilmente te vas a atrever a opinar y a sacar adelante esa postura, y el caso contrario. Entonces, es importante considerar que puede haber, en tema de espiral del silencio, una cantidad importante de gente. Hace poco leí algunas reflexiones que me dieron la atención. Antes de que, sí, porque me asalta esta pregunta, que ya lo he comentado con otras personas. En esa espiral del silencio estarían
los que ya saben que van a votar, pero dicen que van a votar por otro. Sí. Y me refiero concretamente al ejemplo que ponías. La gente cuyo círculo es amloísta y sin embargo ella está convencida de que no va a votar por AMLO, pero les dice que sí va a votar. Esa espiral del silencio. Sí, es decir, se suma a las mayorías. Sí, correcto. Se suma a las... Mira, en el libro Elizabeth Noel Newman, cuando habla de la espiral del silencio, pone un ejemplo muy claro, ¿no? Es como cuando estás en un estadio y todo mundo, evidentemente, en el fervor de la pasión por tu equipo, celebra todo lo que hace tu equipo, ¿no? Y a lo mejor en el fondo de tu corazón a ti te parece que aunque sea tu equipo, la jugada es malísima. No lo vas a decir. No lo vas a gritar, porque se te viene ahora sí que la mayoría encima, ¿no? Sí, y ahí hay que tener en cuenta cuánto eso está ocurriendo. También es cierto que Andrés Manuel ha tenido un fenómeno muy interesante en este proceso electoral y ha roto mucha espiral del silencio. Es decir, hay mucha gente que probablemente viene votando por Andrés Manuel desde elecciones anteriores, pero no lo había dicho públicamente. Y yo el otro día hablaba con un amigo y decía, no, cada vez son más los amloístas que están saliendo del closet. ¿Por qué? Porque entonces ya es la mayoría. Y entonces ahora sí, ya más bien el que no en tu círculo se queda callado. Entonces es posible que esa espiral se esté rompiendo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Aún así sigue habiendo gente que no ha decidido. Son los indecisos. Y si regresamos al punto inicial de que para ellos debe estar pensada la campaña, ¿quién influye en los indecisos? En las primeras etapas de la campaña normalmente influyen mucho los medios masivos y las grandes apariciones públicas, lo que le llamamos los statements de los candidatos. O sea, esas frases, esos posicionamientos, donde dejan claras algunas tendencias. Por ejemplo, en las primeras etapas de la campaña sirve mucho la campaña de medios. Si es que trae contenido y si es que te deja ver una inclinación ideológica o una postura particular. En el caso de la campaña, a mí me parece que no ha ocurrido mucho, ¿no? Aquí lo hemos platicado. Todo el mundo antipopulismo, pero al final ya estamos en un punto donde nadie sabe qué es populismo, ¿no? Yo le he dicho muchas veces, si tuviéramos que analizar, es más, ustedes lo revisaron aquí hace poco con algún académico que hizo un estudio de la viabilidad de las propuestas. Sí. Y me llamó mucho la atención que decía, bueno, si hay una propuesta populista en la mesa, la más es de Ricardo Anaya, que es la renta universal. Entonces, ya estamos en un punto donde ideológicamente pues ya nadie tiene claro finalmente qué es populista, qué es de derecha, qué es de izquierda. Todos traen propuestas populistas. Todos. Entonces, en ese sentido, la primera etapa de la campaña, por ejemplo, en la primera etapa sirven mucho los debates, porque te ayuda más o menos a ver al candidato, pero la verdad es que no han servido de mucho, porque aparte los formatos, sobre todo los primeros, fueron tan rígidos que no sirvieron de mucho. Pero bueno, estamos en la última etapa. ¿Qué métodos de comunicación y estrategia funcionan para convencer a un indeciso en la última etapa? Hay que tener algo bien claro. En esta última etapa, el indeciso va a confiar muchísimo más en su círculo cercano, en su red cercana, que en los mensajes masivos. Y entonces va a ser mucho más influyente las conversaciones de café que tenga con sus colegas, las conversaciones de sobremesa que tenga con su familia. Ahí es donde va a terminar de configurar su voto. Pero yo quiero dejar muy claro sobre la mesa algunos elementos que no le sirven al indeciso para configurar sus decisiones. Primero, las opiniones polarizadas. Si tú has estado toda la campaña contra Ricardo Anaya, o contra Andrés Manuel, o contra el PRI, y eres parte del círculo cercano de un indeciso, te tengo una noticia: no le generas confianza al indeciso. ¿Por qué? Porque estás polarizado, estás incluso fanatizado. Y entonces el indeciso asume que, o sea, tu opinión, o sea, sí, pero la tuya no cuenta. O sea, tú ya estás polarizado desde hace tiempo. Incluso se establece como una barrera de que es una opinión ya poco racional, porque ya estás fidelizado con esa marca. Segundo, las opiniones negativas no ayudan a que el indeciso configure esa decisión. Porque si el indeciso se mantiene todavía precisamente en esa indecisión, es porque está saturado de mensajes negativos. Entonces, si tú eres parte de la red de un indeciso y lo que has hecho o sigues haciendo durante toda la campaña es atacar al oponente, como me parece que ya está actualmente la opinión pública en nuestro país, difícilmente vas a influir en un indeciso. ¿Por qué? Porque estableces nuevamente esa barrera de que el mensaje es negativo. ¿Qué necesita hoy el indeciso para terminar de convencerse? Argumentos
Debate, eso es importantísimo, Juan. El indeciso necesita debatir, necesita contrastar, necesita hablar con gente con la que pueda estar o no estar de acuerdo sin salir de pleito. Y segundo, necesita ideas en positivo. Ya está cansado de escuchar ¿por qué no fulano? Claro. Necesita escuchar por qué sí sutano. Y a mí me parece ahí bien importante que las microestrategias de comunicación de los candidatos tendrían que pasar de un discurso de atacar al oponente y a empezar a decir por qué sí el tuyo. Porque finalmente ese va a ser el argumento. Si el indeciso no encuentra pronto, que nos queda un mes, ese debate abierto y esas ideas positivas sobre uno sobre otro, la probabilidad de que anule y se vaya en blanco el voto es alta, porque nunca habrá recibido el estímulo que necesita para decidir. Pero fíjate, que de esto que tú mencionas, yo he escuchado comentarios muy interesantes, porque ese es el argumento que yo esgrimo. Le digo, bueno, ¿por qué en lugar de hablar los negativos de fulano, por qué no hablas de los positivos de tu candidato? Y comparas qué es lo positivo de uno, qué es lo positivo de otro, y sobre eso establece tu decisión. Porque, y he escuchado cuando menos 2 o 3 respuestas en este sentido, porque todos prometen lo mismo. Entonces yo tengo que ver quién es el más negativo de todos, porque no voy a votar por el que le haga mejor al país, sino por el que menos dañe a México. Por ese voy a votar. Está bien, y es una forma de decidir el voto. E incluso es una estrategia para influir en el voto de otros, una campaña de miedo. Es decir, ante la duda, con este te va a ir mal. Lo que es importante decir es que por lo menos desde lo que se ha estudiado en términos de teoría de la comunicación, al que le influyó el miedo, ya lo tiene, Juan. Ese ya decidió. Es decir, el que está convencido de que le va a ir súper mal con uno o con otro y que tiene miedo y que por eso está haciendo campaña negativa, ese ya está convencido. Ese ya está de ese lado. A mí ya me parece tarde. En este momento a mí ya me parece tarde para que una campaña de miedo funcione. Y si no, acuérdate cuánto tiempo antes de la elección empezó el Andrés Manuel es un peligro para México. Meses. Sí, pero eso antes. ya no funciona ahorita. No, porque además quedó claro que el peligro para México no exclusivamente se llama Andrés Manuel, se puede llamar de cualquier forma, ¿no? O sea, y puede tener cualquier color. Pero creo que ese argumento que tú dices, a partir del miedo y del negativo, de lo que no quiero para México, es precisamente el argumento que ha llevado al indeciso a seguir sin decidir, porque es lo que no quiere. Claro. Ahora lo que él necesita son argumentos para inclinarse por algo que sí quiera, ¿no? Hay un comentario interesante que nos hacen llegar a través de WhatsApp. Dice, hay un grupo de encuestas que dan amplio margen entre el puntero y el segundo lugar y otras que solo dan 6 puntos de margen. Esto genera incertidumbre sobre las proyecciones. Indecisos y voto volátil jugarán un papel importante en el resultado final y suman un 45% entre ambos factores. Si los seguidores de AMLO interpretan los números como si la gente ya hubiera votado, me parece que están cometiendo un error. El juego aún no empieza, es lo que nos envían este mensaje a través de WhatsApp. Sí, por supuesto, yo estoy convencida de que va a ser el voto indeciso. Insisto, para mí el voto volátil es un concepto medio tramposo, es voto indeciso, es gente que todavía no tiene la certeza de por quién va a votar, o no lo dice. También esa es otra posibilidad. Pero bueno, en cualquier caso, los que todavía no tienen clara una afinidad son los que van a decidir la elección. Y una posibilidad es, insisto, que si esa gente no encuentra pronto en su red de confianza cercana un argumento positivo sobre por quién sí votar, es altamente probable que anule. Excelente. Diana, ¿algún punto de contacto? Gracias, Juan. Nos leemos en Twitter, @Diana Torres, Diana es con Y y 2 S al final.